Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes. Llega a las elecciones Barcelona casi con un triple empate, según las encuestas, entre ustedes, Junts y el PSC. La primera pregunta sería, ¿pronostica usted que esta vez gobernará quien gane, quien llegue primero? ¿O hay margen para alianzas alternativas como pasó hace 4 años? Bueno, eso es difícil decirlo ahora, porque precisamente las encuestas son encuestas, ¿no? Y entonces habrá que ver qué vota la ciudadanía y el día después se podrá empezar a hacer hipótesis. Pero yo soy optimista, creo que es verdad que está muy reñido, pero también soy optimista porque creo que puedo ganar y puedo quedar primera, y a eso voy, ¿no? A repetir un tercer mandato como alcaldesa. Pero además de quién queda primero, para mí es fundamental qué tipo de gobierno necesita la ciudad, porque efectivamente, tanto quien queda primero, segundo o tercero, lo que se han acabado son las mayorías absolutas. Por lo tanto, lo que es seguro es que hacen falta pactos, en cualquiera de las hipótesis. Y esta ciudad es una ciudad claramente progresista, una ciudad que se expresa así en muchos de los temas por los que se moviliza, pero también electoralmente. Es decir, actualmente en el Pleno, de 41 concejales, 28 somos de 3 fuerzas progresistas, con quien de hecho nosotros hemos gobernado de forma estable este mandato. Yo estoy orgullosa y lo reivindico. Hemos hecho un gobierno progresista con el Partido Socialista como socio de gobierno y Esquerra Republicana como socio estable, con quien hemos aprobado todos los presupuestos y los principales pactos de ciudad. Entonces, para mí ese es el objetivo, un gobierno progresista, y hay una mayoría progresista en la ciudad que creo que quiere lo mismo. Entonces me voy a esforzar para ser la alcaldesa de un gobierno de coalición que sea progresista. No sé quién estará dentro, quién estará fuera, pueden estar todos dentro, eso ya se verá después en función de las voluntades de cada uno. Pero el PSC no reivindica ese acuerdo, y Esquerra, el señor Ernest Maragall, ha dicho literalmente que no va a darle los votos para que usted sea alcaldesa. ¿Solo reivindica usted esa fórmula de izquierda? A mí me sorprende, es verdad lo que dice, y me sorprende mucho. Me sorprende el Partido Socialista, el señor Collboni, me sorprende por varias cosas. Una, porque sigue gobernando la ciudad conmigo y yo lo sigo reivindicando. El señor Collboni salió de forma inesperada y sin previo aviso, dejando sus responsabilidades de primer teniente de alcaldía, pero su partido sigue gobernando la ciudad conmigo hasta el último día. Entonces, eso de salir él y desmarcarse, no sé si es muy creíble, y más bien creo que ha quedado un poco frívolo, ¿no? Pero más allá de la anécdota esta de salir del gobierno 4 meses antes de las elecciones, a mí sí que me preocupa que el señor Collboni haya salido del gobierno para acercarse cada día más hacia la derecha de Junts, porque lo vimos en el primer debate que hicimos hace poco con los candidatos, que en público empezaron a hablar el señor Trias y el señor Collboni de cuáles eran las condiciones para que el señor Collboni hiciera alcalde al señor Trias, y él se abrió a tener esa conversación. En varias ocasiones ha declarado que estaba abierto a ese pacto, y justo esta semana ha dado un paso más y ha dicho que está dispuesto a interrumpir las obras del tranvía, que es seguramente una de las principales reivindicaciones del señor Trias y de su programa. Entonces, creo que no soy yo la única que está desconcertada y preocupada. Creo que los votantes progresistas y votantes socialistas también deben estar bastante desconcertados, y entonces no sé cuál es el cálculo del señor Collboni, pero yo sí tengo muy claro que esta es una ciudad progresista, y por eso yo tiendo la mano a todas las personas progresistas, hayan votado aquí, hayan votado en el pasado, de que yo soy la garantía de que efectivamente haya un acuerdo entre fuerzas progresistas, como ha habido estos 4 años, y que las políticas progresistas se mantengan en esta ciudad. O sea, está apelando al voto socialista, ¿no? Estoy apelando a todo votante progresista. Antes hacía referencia de que el señor Maragall había hecho unas declaraciones, ¿no? Tampoco el señor Maragall ha hecho declaraciones más ambiguas, yo creo. Un día ha dicho una cosa, otro día ha dicho otra, entonces no ha sido tan contundente como el señor Collboni. En todo caso, yo creo que soy la única que dice claramente que me presento para liderar un gobierno progresista, porque esta ciudad es indiscutiblemente progresista, y por lo tanto ese va a ser mi máximo empeño y máximo esfuerzo. No solo quedar primera y seguir ganar las elecciones y ser alcaldesa, sino ser alcaldesa de un gobierno progresista, y eso pasa por pactos, evidentemente, con las fuerzas progresistas, que en este caso ahora mismo son Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Alcaldesa, se ha fotografiado con una camiseta donde se podía leer "todo es culpa de Colau". Más allá de la ironía, algo habrá hecho mal cuando tanta gente dice estar enfadada con usted, ¿no?
Yo creo que aquí se superponen diferentes niveles. Puede haber gente que discrepe de nuestro modelo de ciudad, eso es legítimo y es normal en democracia, ¿no?, que hayan diferentes opiniones. Creo que lo que nadie nos discute es que nosotros no hemos venido aquí a ocupar el sitio de otro ni a calentar la silla. Hemos venido porque teníamos un proyecto de ciudad más justa, más democrática, más sostenible, más feminista, y la estamos implementando. Y creo que ese cambio y esa transformación con políticas progresistas son visibles y se pueden tocar a muchos niveles. En que somos líderes en inversión social, en que somos la ciudad con el parque de vivienda público más grande de todo el Estado, en que somos quienes más nos hemos enfrentado a los especuladores y de hecho nos ponen querellas, eso no les había pasado a alcaldes anteriores, en que estamos transformando la ciudad para hacer un urbanismo sostenible, ¿no?, impulsando el tranvía, duplicando la inversión en transporte público, duplicando los carriles bici, pacificando, aumentando el verde. Por lo tanto, creo que es indiscutible que efectivamente tenemos un modelo de ciudad, que es un modelo de ciudad del futuro y que estamos aquí para aplicarlo. Que eso genere discrepancias entre quienes estaban acostumbrados a que las cosas fueran de una manera y nadie las cambiara, ¿no?, o que cuando tocas privilegios hay quien se enfada, pues yo lo asumo, como alcaldesa lo asumo. Eso creo que se puede mezclar en que hay intereses que claramente nunca se habían sentido cuestionados y con nosotros sí, y ha habido una cierta campaña de algunos de esos intereses que creo que ha sido visible para todo el mundo, ¿no?, que más allá de quejas que puedan haber en la calle, han habido campañas dirigidas, y eso es la referencia de la camiseta, que un poco se burla, ¿no?, porque cuando hay algunos actores que reiteradamente hacen esa guerra judicial con fake news, con todo tipo de campañas, y detrás todo el mundo sabe que hay determinados poderes económicos, pues al final la gente se ríe con lo de todo es culpa de Colau. No quiero banalizar que igualmente puedan haber quejas en la ciudad, porque en la ciudad hay problemas, porque en la ciudad hay obras y las obras mientras duras son molestas, pero para que la ciudad mejore hay que hacer obras. Entonces, yo lo siento a la gente que pueda estar sufriendo las obras, pero creo que allí donde terminan las obras la gente se convence y nadie nos pide volver atrás, ni en la Superilla de Sant Antoni, ni en Glorias, ni en Sant Andreu. Es decir, allí donde la transformación termina las obras, la inmensa mayoría valora positivo el cambio y no quiere volver atrás. Ahora vamos a esas obras, pero antes, esa guerra judicial que usted denuncia de los grandes poderes, que fondos de inversión, que empresas inmobiliarias le lleven a los tribunales, ¿puede incluso acabar beneficiándole electoralmente? No me lo planteo, o sea, no tengo ni idea de si beneficia o no electoralmente. Lo que sí que seguro ayuda es a clarificar las cosas. O sea, insisto, yo no he venido aquí a ocupar el sitio de otro, hemos venido a hacer cambios y a enfrentar problemas que nadie se atrevía a enfrentar, y creo que hemos demostrado nuestra coherencia con ello, y que cuando fondos buitre o la empresa privada de aguas, cuando hemos querido plantear la gestión pública del agua, nos han hecho una guerra judicial con un montón de querellas que, recordemos, la mayoría se archivan todas, pero generan titulares. Bueno, pues cuando se plantean esas querellas, que no son de asociaciones de vecinos, son de grandes poderes fácticos de la ciudad, pues se clarifica las cosas de que efectivamente nosotros hemos venido a gobernar para la mayoría social, y si eso significa que hay que tocar privilegios que antes nadie tocaba, pues los tocaremos, porque a eso hemos venido. Entonces, que 8 años después se mantenga esta estrategia, ¿no?, de lawfare, de guerra judicial y de fake news, creo que demuestra que nosotros no nos hemos dejado intimidar y que al contrario nos reafirmamos en que hemos venido a gobernar para la mayoría, para defender el derecho a la vivienda, la gestión pública del agua, para controlar y regular el turismo. Y eso toca algunos intereses y bueno, pues tienen derecho a poner sus denuncias, aunque creo que tendría que haber una reflexión cuando hay un abuso del sistema judicial claramente para interferir en política, porque luego todo acaba archivado. Entonces, claramente están haciendo un mal uso de la justicia, pero desde luego nosotros no nos han intimidado, al contrario, nos han reafirmado. Vamos a los vecinos. Usted asegura que empatiza con los que vienen a Barcelona, que son miles y que vienen en coche en muchos casos, pero que los ejes verdes están pensados para los vecinos. La cuestión es que también hay barceloneses que se quejan de esa peatonalización, de esas superillas. ¿Qué les dice a los de, por ejemplo, los de las calles adyacentes a la
seguramente la estrella de la legislatura, que es esta superilla de Consell de Cent, y que consideran que son los perjudicados o que pueden tener más tráfico o tener un perjuicio por el hecho de estar alrededor de una zona como esta. Yo, disculpe que discrepe sobre que la estrella de este mandato es Consell de Cent. Es la que se está hablando más estos días. Exacto, se está hablando porque está en una zona muy céntrica. Y otra vez volvemos a determinadas élites de esta ciudad que no les parece bien que nosotros toquemos el centro sin su aprobación. Pero eso tiene más que ver con la percepción de las élites, con su capacidad de llegar a la opinión publicada y a determinados medios. Entonces parece, ¿no?, que la cuestión más importante sea Consell de Cent, pero eso no es así. O sea, nosotros hemos hecho un plan de barrios de 300 millones de euros en los barrios más vulnerables durante los 2 mandatos. Hemos hecho la superilla en la Marina de Zona Franca, donde estamos construyendo miles de viviendas, zonas verdes, y allí se está haciendo la superilla. Se está haciendo en Sant Andreu, con la Rambla Marta Mata, con la pacificación de Grande Sant Andreu, que es un éxito total para vecinos, comerciantes. Estamos pacificando las escuelas de todos los barrios, no de l'Eixample, de todos los barrios. Hemos ya hecho 1/3 de las escuelas y el próximo mandato la idea es pacificar todos los entornos escolares. Por tanto, una vez más, lo que demostramos es que tenemos un modelo para toda Barcelona y para los 73 barrios, porque antes veníamos de ese problema, precisamente, que había una desigualdad, ¿no?, y habían barrios de primera y barrios de segunda, y eso nunca más con nosotros no va a pasar, ¿no? Por eso el plan de barrios, por eso la inversión en la Marina, que llevaba años y años abandonada tras la montaña de Montjuïc. Por lo tanto, no estamos interviniendo solo en Consell de Cent, ¿no? Entonces, usted me decía, ¿quién dice, ¿no?, que el tráfico se desplaza, ¿no?, y que no desaparece? Nosotros hemos pedido datos, que es la mejor manera con la que podemos responder. Los últimos datos dicen lo contrario. Allí donde se hace superilla, que no solo Consell de Cent, que es Sant Antoni, que es Poblenou, ¿no?, que es Grande Sant Andreu, en todas baja el tráfico en las calles de la superilla, pero también en las adyacentes. Y de hecho, uno de nuestros objetivos principales ya se está concretando y me hace especial ilusión, porque l'Eixample sí que necesita una intervención urgente en la medida en que es el lugar donde pasan más coches cada día en Barcelona. Entonces, 350.000 coches pasaban por el l'Eixample cuando llegamos en 2015. Hoy, con la implementación de la superilla, los carriles bici, haber doblado la inversión en transporte público con el conjunto de intervenciones, por el l'Eixample pasan 385.000 coches. Por lo tanto, bajan los coches que afectan a l'Eixample, no a una calle o a 2 o a 3, sino a todo l'Eixample y a toda la ciudad. De hecho, el tráfico ha disminuido en toda la ciudad, no solo en un barrio, no solo en una calle. Alcaldesa, aún así, su mandato acaba con los datos de contaminación que volvieron a superar los límites de la Unión Europea. Sí. Si usted vuelve a gobernar, ¿habrá un peaje para acceder a la ciudad? Siempre se lo preguntamos, pero... Acabamos el mandato con una reducción del 30% de las partículas más contaminantes en Barcelona, 30%. Nos encontramos una ciudad muy contaminada en 2015, con barra libre para los coches, para el turismo masificado, para la especulación, y durante estos 8 años hemos estado poniendo orden con muchas medidas diferentes, no con una ni con dos. En este poner orden, como insisto, está dando frutos y hemos reducido un 30% esa contaminación. Por lo tanto, animar a la ciudadanía de que el esfuerzo que se está haciendo está dando sus frutos. Y es verdad que alguna estación, como la de l'Eixample, que es la zona por la que pasan más coches, sigue superando los límites. Razón de más para persistir en las medidas que están dando sus frutos, ¿no?, y que efectivamente hay que continuar. Por lo tanto, la superilla funciona y hay que hacer más superilla para toda la ciudad. Esa sería para mí la primera conclusión con los datos en la mano. Como digo, no es una única medida, no es solo la superilla, es haber doblado el transporte público, la inversión en transporte público, es estar haciendo el tranvía, que nos va a quitar, cuando termine, 14.000 coches del centro de Barcelona, que son muchos. O sea que cuando veamos acabado el tranvía todavía se van a reducir más esos coches, ¿no? Y por lo tanto hay que valorar el efecto de todas estas medidas en marcha, también la de la zona de bajas emisiones, ¿no?, que la hemos hecho con la Generalitat y que ha reducido 600.000 desplazamientos de los vehículos más contaminantes. Es el conjunto de medidas las que consiguen esta reducción. Hay que mantenerlas, seguir evaluando y ver si en el corto o medio plazo
una vez terminado el tranvía que va a sacar muchos coches del centro de la ciudad, y las diferentes medidas que se están haciendo sigue sin reducirse lo suficiente, ¿no?, para no superar en ninguna estación los niveles que recomiendan los organismos de salud pública, pues entonces se pueden estudiar también otras medidas. El peaje es una de las que ha sonado varias veces, es una también que ha considerado la Asamblea Ciudadana que hemos creado, ¿no?, para evaluar las medidas del clima, y la trabajaremos cuando llegue el caso, si hay que estudiarla, pues con la Generalitat y con el área metropolitana, porque no es una medida que se puede hacer solo para la ciudad de Barcelona, sino que tiene una dimensión territorial que va más allá. Antes ha citado distintas superillas, ¿no? Una, por ejemplo, San Antoni. Sí. Una de las consecuencias negativas que ha tenido, tiene muchas positivas, usted las ha citado, una negativa ha sido que ha contribuido a la gentrificación de una zona, a un incremento de precios del alquiler. Está estudiado que la pacificación puede tener este riesgo, y no solo en Barcelona, sino también en otras ciudades. Han hecho un plan de usos, pero con eso es suficiente, porque ya se está viendo en algunos alquileres de la zona cómo se está intentando sacar provecho, si se me permite la expresión, de una calle mucho más saludable. Claro, pero el problema no es mejorar la ciudad, el problema es la especulación. Entonces hay que abordar el problema, ¿no? Porque si fuera cierto que porque hacemos una superilla suben los precios, entonces no habría que hacer ninguna mejora en ningún sitio. No habría que hacer la parada de metro en la Marina, porque si llega el metro y mejora la accesibilidad, también puede subir los precios. No había que hacer la biblioteca maravillosa que hemos hecho en la Verneda García Márquez, que es una de las mejores y más bonitas del mundo, porque puede hacer subir los precios. Entonces, es que no haríamos nada si esa fuera la amenaza, ¿no? En realidad tenemos que mejorar la ciudad para todos los vecinos y vecinas, por eso insisto, la superilla no es de la Eixample, la superilla es de toda Barcelona y se está haciendo en toda Barcelona, para mejorar la vida de los vecinos por un tema de salud pública, por un tema de calidad de vida. Y lo que tenemos que hacer en paralelo es luchar contra la especulación, que hasta que llegamos nosotros no se había hecho jamás. Y desde que hemos llegado estamos haciendo diferentes medidas para contrarrestar efectivamente esa especulación que amenaza la vida en los barrios, no solo en la superilla, en toda Barcelona. La especulación es una amenaza y para nosotros es uno de los principales retos que hay sobre la mesa ahora mismo. Entonces, queda mucho por hacer, pero si hablamos de hacer frente a la especulación, considero también que hemos sido una ciudad pionera en hacer cosas que nos decían que no se podían hacer o que iban a detener la economía de la ciudad, y no ha sido así. Fuimos los primeros en regular alojamientos turísticos, ¿no?, en hacer un plan para decir dónde podía haber nuevos hoteles, dónde no. Cerramos 8.000 pisos turísticos ilegales que nos dejó el señor Trias, o sea, nos dejó un auténtico descontrol que nosotros hemos ordenado. Luego hemos hecho el 30%, iniciativa de las entidades sociales, pero que se había hecho hace años en París, en Londres y en muchas otras ciudades, precisamente para asegurarnos de que en cualquier barrio, en cualquier calle, cuando haya una nueva promoción de vivienda, haya un 30% de vivienda protegida. Esa es una medida antigentrificación clave, porque no es para un barrio, para dos o para tres, es para toda la ciudad. Entonces, claro, puede haber ahora un inversor que compre un edificio entero en Consell de Cent, ¿no? Pero si hace una rehabilitación, si hace una construcción, el 30% va a ser de precio protegido. O sea que no va a ser solo lo que hagamos nosotros, que además estamos haciendo más vivienda pública que nunca, que estamos haciendo compras de edificios enteros, 47, algunos de ellos en la superilla, precisamente para garantizar que haya vivienda pública en esos barrios, ¿no? y garantizar la mixtura, que es algo para nosotros fundamental, que no haya guetos en la ciudad. Entre el 30%, las compras que estamos haciendo, que ahora se acaban de hacer dos más, una a Blackstone de un edificio también en la Eixample, ¿no?, emblemático, donde los inquilinos llevan mucho tiempo luchando. Pues entre las compras estratégicas con el tanteo y retracto a precio inferior de mercado, el 30%, hacer más vivienda pública que nunca en zonas céntricas, no en la periferia. Y haber conseguido por fin la ley de vivienda, ¿no?, que ya se ha aprobado en el Congreso y que ahora va al Senado. Pues la ley de vivienda que reclamábamos desde el 2015, desde que entramos al ayuntamiento, que va a permitir, no todo lo que quisiéramos, pero como mínimo regular los alquileres, y eso servirá para la Eixample y para toda la ciudad. Ha hablado de varias medidas de vivienda. Sí. Aún así, Barcelona tiene a día de hoy los precios del alquiler disparados. Ha citado la aprobación de la ley de vivienda esta misma semana. ¿Usted cree que la ley de vivienda será suficiente para poner fin a la escalada de precios?
Va a ser un primer paso fundamental. Ya digo, el problema de la vivienda, que es un problema que arrastramos desde la transición, donde en un país entero, no solo en Barcelona, que no se ha hecho vivienda pública a diferencia de otros países europeos y que se le ha puesto alfombras rojas a la especulación, pues claramente no lo vamos a resolver solo con una medida. Por eso digo que hay que hacer muchas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en Barcelona, y creo que se nos reconoce por ser la ciudad que más política de vivienda pública está haciendo en los últimos años. Pero por esta ley hemos peleado muchísimo y hemos contribuido a que finalmente se apruebe, y nos ha costado mucho. ¿Pero por qué era tan importante? Porque es la idea de que no es solo la administración pública la que tiene que ser responsable de proveer algo que es un derecho fundamental y una necesidad básica como es la vivienda. Hay que corresponsabilizar al sector privado. Nosotros lo hicimos con el 30%, pero necesitábamos un marco legal superior que en lo que es un acceso principal a la vivienda en nuestra ciudad, el 40% de la gente vive de alquiler en Barcelona, y que es la gente que tiene menos recursos, ¿no? Que no vive de rentas, que no tiene pisos en propiedad, por eso vive de alquiler. Bueno, pues esta es la que necesitaba que hubiera esa regulación para frenar esas subidas abusivas a la que hacía referencia y que efectivamente se han producido estos años. Esa regulación no va a resolver todo, pero va a funcionar porque ya funciona en Cataluña. Porque aquí tenemos la suerte de haber sido pioneros, haber tenido la regulación durante un tiempo, y a mí por la calle me para gente dándome las gracias por el tiempo que hubo una ley catalana que les sirvió para tener un alquiler más razonable. Por lo tanto, lo sabemos con cifras y lo sabemos con personas concretas que te lo dicen en la calle, que cuando hubo una regulación, no es, insisto, no es suficiente para resolver todo el problema de la vivienda, pero fue efectiva. Entonces, ahora que vamos a tener la estatal, os aseguro que Barcelona va a ser la primera que va a aplicar con la máxima ambición. Ya tenemos el informe preparado para presentarlo en la Generalitat de Cataluña, y que toda Barcelona, todos sus barrios sean declarados zona tensionada, porque cumplimos claramente con el requisito, y por lo tanto Barcelona tiene los deberes hechos y tiene el informe preparado para que en cuanto se publique en el BOE, la Generalitat de Cataluña va a recibir nuestra petición de que toda Barcelona vuelva a ser declarada zona tensionada. Algunas entidades sociales y de derecho a la vivienda han señalado que tiene algunas grietas esta legislación, entre ellas que no regula los alojamientos de temporada. Sí. No sé si ustedes van a pedir si hay margen para añadirlo en el trámite en el Senado, o si creen que debería corregirse de alguna forma. Nosotros estamos de acuerdo con el análisis que hacen los movimientos por el derecho a la vivienda, y creemos que es un riesgo el hecho de que no se haya querido incluir los alquileres de temporada, que nosotros lo propusimos, toda Unidas Podemos lo propuso, también otros grupos lo presentaron como enmienda, pero el Partido Socialista dijo que no era el momento, dijo que había costado mucho acordar la regulación de los alquileres y que por lo tanto de momento la ley se va a quedar aquí. Frente a esto, yo creo que es mejor que primero se apruebe la ley de vivienda, la primera de la historia de la democracia, que regula los alquileres, y seguir peleando para que efectivamente también se incluya a posteriori esa regulación de los alquileres de temporada, porque efectivamente no puede ser eso luego como una puerta de atrás para intentar burlar o evitar la ley. Nosotros vamos a ser máximamente vigilantes de esta cuestión, le vamos a pedir a la Generalitat, que tiene las competencias delegadas, que también lo sea, y la propia ley incluye ya un grupo de trabajo para examinar cómo se van a comportar esos alquileres de temporada en el contexto de la nueva ley, y creo que tiene que ser algo a tratar en el corto plazo, para que efectivamente también quede incluido y no quede al margen de la ley. En materia de vivienda pública, decía que han construido y comprado más vivienda pública que nunca. Lo cierto es también que no tanta como lo que prometió en la última campaña electoral. Nosotros nos propusimos en estos 2 mandatos doblar el parque de vivienda, ya casi lo hemos logrado. Pensad también todas las... Se ha pasado de 7.500 a 11.500 pisos. Sí, pero pensad que con todo lo que estamos en marcha ahora llegamos a doblar, ¿eh? Claro, pensad que tenemos entre solares que se activan, solares que se ceden a cooperativas, pisos que están en construcción, o sea, hay mucho que está activado y en marcha. Con todo lo que hemos activado nosotros, incluso se supera el doblar el parque. Pensad que, aparte de la promoción directa, que hemos hecho miles de pisos de alquiler social como no se habían hecho nunca, en el pasado se hacían de venda, cosa que fue un desastre porque ahora eso se ha privatizado y se hizo con dinero público, eso en Barcelona no va a pasar nunca más, todo es alquiler social o cesión para hacer
cohabitatge, covivienda, ¿no? Que serían las cooperativas. Una cosa que yo, cuando era activista por el derecho a la vivienda, el ayuntamiento me decía que no se podía hacer, y hoy hay más de 1000 pisos que se están haciendo con cooperativas de vivienda. Es un orgullo tener ese acuerdo ya con la Federación de Cooperativas, porque esto ha venido para quedarse, o sea, va a ser una opción más de vivienda que estoy segura que va a crecer muchísimo, ¿no? Por lo tanto, el acuerdo con cooperativas, la promoción directa nuestra, más la compra, como digo, de 1500 pisos, 47 edificios, ¿eh? Nunca se había hecho una compra de este volumen, porque ya están construidos y así más rápidamente incorporamos 1500 pisos, ¿no?, al parque público. Otra innovación que hemos hecho es un operador metropolitano, que también nos costó lo suyo, porque innovar dentro de la administración no es fácil, pero finalmente convencimos a todos los actores y en el área metropolitana hemos creado un operador para hacer 4500 viviendas más a precio de alquiler asequible, donde nosotros ponemos el suelo y los privados construyen y gestionan, pero siempre para hacer alquilar por debajo del precio de mercado. Es decir, si tú sumas todas las iniciativas, acabaremos más que doblando. Nunca se había hecho tanta vivienda, y permíteme recordar, o sea, después de decir que estamos haciendo más que nunca y que lideramos la política de vivienda en España, que la que tiene la competencia para hacer un parque público es la Generalitat de Cataluña, competencia exclusiva actual según el Estatut de Cataluña. Entonces, es una vergüenza que tiene que terminar ya que hoy la Generalitat solo esté haciendo 36 pisos en Barcelona. Es un abandono de sus funciones y sus responsabilidades que está creando un gran perjuicio. Si la Generalitat cumpliera, ni que sea al menos con la mesa de emergencia, donde se supone que ellos son responsables del 60% y nosotros del 40%, hoy no habría lista de espera. Entonces, nosotros estamos haciendo más que nunca, pero eso también tiene que servir para que quien tiene más competencia y más dinero, que es Generalitat y Estado, hagan mucho más, que ya es hora, ¿no? Esta semana ha habido el primer debate electoral o preelectoral en el que se habló de turismo. La mayoría de candidatos defendían un turismo de calidad y a la vez se reprochaban que se esté fomentando la turismofobia, unos a otros, me atrevería a decir. ¿Usted diría que en Barcelona sobran turistas? Yo nunca lo plantearía desde ese punto de vista. Creo que precisamente eso es un mal planteamiento típico de los debates electorales, ¿no? A mí me gustaría que se hablara de medidas concretas. Cuando nosotros entramos, lo que había era un descontrol del turismo masificado. Miles de apartamentos turísticos ilegales y problemas de convivencia graves, especialmente en las zonas más céntricas, ¿no? Nosotros pusimos orden a eso. Si os acordáis de cómo estábamos en 2015, ¿no? Cerramos miles de apartamentos turísticos ilegales, fuimos la primera ciudad en hacerlo. Hoy el Parlamento Europeo está pensando en una normativa para Europa que se inspira en la regulación de Barcelona, pero pensad que pensar en regulaciones similares es lo que acaba de hacer Portugal, que es un Estado que ha prohibido hacer nuevos apartamentos turísticos ilegales. Nosotros, como ciudad, con las pocas competencias que tenemos, hemos sido pioneros en toda Europa en hacer esa primera regulación y en cerrar 8000 pisos turísticos ilegales, que ha tenido un buen efecto y que después prácticamente todo el mundo nos reconoció que efectivamente había que hacerlo, ¿no? Pero no es suficiente. Sigue habiendo masificación turística en algunos puntos de la ciudad y nosotros siempre decimos lo mismo. Nos gusta ser una ciudad abierta, nos gusta que nos visiten, nos gusta viajar. Entonces, el hecho de viajar no tiene que ser una cosa mala. Pero Barcelona no quiere ser una ciudad turística, quiere ser una ciudad con turismo. Barcelona tiene un proyecto propio, que es una Barcelona de 73 barrios, donde lo primero que tenemos que perseguir es que todos los vecinos y vecinas puedan vivir con dignidad, con sus necesidades cubiertas y con la convivencia garantizada. O sea, ¿no? Pensando primero en nuestros vecinos, que evidentemente tenga actividad económica, pero esa actividad económica no puede ser el turismo solo, porque entonces pasamos a ser frágiles, pasamos a ser dependientes, y eso se comprobó en la pandemia, que nos dio la razón, que el centro histórico fue la zona de la ciudad que más sufrió porque tenía una excesiva dependencia del turismo. Entonces nos estamos haciendo varias estrategias para reequilibrar y que el tipo de turismo que venga a conocer Barcelona, a hacer la experiencia de conocer a Barcelona, no consumir Barcelona en 4 horas con grupos masificados. Precisamente en materia de cruceristas sí que alguna vez ha dicho que, ante la pregunta, ¿no?, de si necesitamos más o menos turistas, cruceristas sí ha dicho que fueran menos. Claro, porque por eso insiste en el tipo de experiencia, ¿no? A mí no me gusta nada
cuando algunos hablan, ¿no? Algunos otros partidos hablan de que hay que conseguir turismo de calidad, pero lo dicen como una palabra mágica que nadie sabe qué significa. Turismo sostenible y de calidad, ¿no? Corremos un poco el riesgo de ir repitiendo palabras que no significan nada si no lo acompañas de acciones concretas. Entonces, ¿qué quiere decir turismo sostenible y de calidad? Todos estamos de acuerdo. Para mí de calidad no es, como insinuan algunos, solo que haya hoteles de lujo para que venga gente rica. Para mí eso sería una ciudad elitista y no sería mi modelo de ciudad. A mí me gusta que pueda venir gente de todas las clases sociales y de todos los países, ¿no? Por lo tanto, el tema no tiene que ser el nivel de riqueza, sino el tipo de experiencia que vienen a hacer, que vengan a conocer Barcelona. Y si tú vienes a conocer algo que te gusta, lo respetas, ¿no? Eso creo que no es compatible con cruceristas que están 4 horas en la ciudad de Barcelona, que bajan en los días de temporada alta 25.000 cruceristas y están 4 horas que no les da tiempo a ver nada, están solo en el centro de la ciudad, bloquean la movilidad y eso no deja ningún retorno realmente considerable económico en nuestra ciudad. Entonces, por eso insisto en el tipo de experiencia, ¿no? Claramente hay que regular más, hay que decrecer en cruceros, hay que eliminar en la medida de lo posible esos cruceros que están solo 4 horas, porque generan muchísimos más problemas que no los pocos beneficios que puedan generar. Entonces, ahí es donde insisto en el turismo de calidad se hace regulando y protegiendo la actividad de los excesos, porque los excesos acaban generando desequilibrios, ¿no? En los últimos días hemos visto como el ayuntamiento tenía que admitir en un bloque de pisos de la calle Tarragona más de 100 probablemente pisos turísticos debido a que el propietario aprovechó una grieta legal, ¿no? De que se había tumbado en los juzgados un primer plan de alojamientos turísticos antes de que pudieran hacer el siguiente. ¿Algo no se hizo bien por parte del consistorio si se pudo colar un proyecto así? Yo aquí sigo reivindicando, hemos abierto camino, o sea, hemos sido pioneros, ¿no? Y lo que tendrían que estar haciendo los estados lo hemos hecho en Barcelona con una primera ordenanza que nos ha permitido cerrar 8.000 pisos turísticos ilegales y seguimos cerrando cada mes pisos turísticos ilegales. Y es verdad que ha habido un caso de una sentencia que con una interpretación jurídica ha dado pie, ¿no?, a estos pisos turísticos nuevos. Evidentemente esto no nos gusta y vamos a mirar todas las fórmulas para intentar revocar esto. Pero insisto, es que estamos abriendo camino muy en soledad. Entonces aquí yo lo que recupero es la demanda que ya hicimos en 2019, que no es de ahora, que es del 2019. Llegamos a un primer acuerdo con la Generalitat, porque otra vez es la Generalitat la que tiene la competencia para regular el turismo. Y es una ley de ámbito catalán la que regula los pisos turísticos. Luego nosotros lo que hicimos es una ordenanza que decía que con una serie de características ya no se podían abrir más. Pero el problema que tuvimos es que de la época además de Convergencia y Unió se hizo una ley a través de la ley Ómnibus que dio barra libre a los apartamentos turísticos sin control alguno. Simplemente 200 euros y un comunicado y tienes un piso turístico de por vida. O sea que realmente fue ponerle autopistas a la especulación turística en nuestras ciudades, no solo en Barcelona, eso va a afectar a toda Cataluña. De hecho, ha afectado a toda Cataluña, porque así como en 2015 nosotros nos encontramos 9.500 legales y unos 9.000 ilegales, y los ilegales los hemos cerrado, por lo tanto nos hemos quedado en 9.500 que son los legales, los que por ley nosotros no podíamos revocar. En Cataluña, mirando los últimos datos, en 2015 había 45.000 pisos turísticos y hoy hay casi 100.000. Casi 100.000. En Barcelona nos hemos quedado en 9.000, pero en Cataluña hay 100.000 y siguen creciendo. Entonces, este es un problema y hace falta cambiar la ley catalana. O sea, y ya lo estamos en contacto con la Generalitat. O sea, perdón, lo estaba explicando antes. En 2019 ya llegamos a un acuerdo con la Generalitat para retocar la ley catalana y que los ayuntamientos pudiéramos revocar licencias turísticas, porque las situaciones cambian y porque no puede ser que alguien se forre de manera descontrolada con una vivienda, que es un bien de primera necesidad, y con una licencia a perpetuidad sin que se pueda revisar. Entonces, esto es una modificación de ley catalana que la acordamos y Junts la frenó. Junts la tiró para atrás y ahora que solo gobierna Esquerra Republicana, esperamos y confiamos y estamos trabajando con ellos para que esta modificación se pueda plantear ahora y nos den la posibilidad de revocar
licencias de pisos turísticos. En un caso como el de la calle Tarragona, ¿temen que por el mismo agujero por el que se ha colado este número de pisos turísticos se cuelen otros en el futuro? Lo desconozco porque efectivamente, ¿no? Esto fue una situación singular de una sentencia que hizo una interpretación y que eso llevó a que se hiciera una interpretación técnica, ¿no?, por parte de los servicios que permitió ese caso. ¿Puede haber algún otro caso? Puede haber algún otro caso. Eso es lo que estoy comentando. Cuando un ayuntamiento con tan pocas herramientas, que nosotros no hacemos la ley, hacemos una ordenanza que los tribunales nos obligan a revisarla, se pueden estar creando, ¿no?, algún tipo de momento donde se pueda generar una excepción, como ha pasado con esta. Podría haber alguna otra, y por eso insisto en la importancia de modificar la ley catalana, que es la que regula los pisos turísticos, y ahora la ley catalana lo único que dice es que pueden ser a perpetuidad. Eso va contra el sentido común, o sea que es una pequeña modificación para que no solo a Barcelona, insisto, esto afecta a toda Cataluña. El crecimiento de pisos turísticos en Cataluña es alarmante y por lo tanto hay que dar la posibilidad de revocar esas licencias turísticas, y se puede hacer con una reforma de la ley. Una pregunta sobre el aeropuerto de Barcelona. Los candidatos han manifestado, han propuesto desbloquear la propuesta de ampliación o mejora de capacidad del aeropuerto. Hay entidades, más de 200, y organizaciones económicas que piden que es inaplazable, imprescindible hacer la ampliación. ¿Usted cree que es incompatible la protección medioambiental con la ampliación del aeropuerto del Prat? Es incompatible luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente de una zona de máxima protección como es la que tenemos, ¿no?, en el Prat, con la ampliación. Totalmente, creo que hemos sido la única formación que lo ha dicho claro y diáfano desde el primer día. Estamos totalmente en contra de la ampliación del aeropuerto, de esa pista, porque haría un daño medioambiental inmediato, pero no solo por eso, porque el único plan que nos trajo AENA no fue mejorar la conectividad de Barcelona y Cataluña, fue que pasábamos de 55 millones a 75 millones, es decir, 20 millones más, básicamente de turistas. A mí no me engañan, básicamente de turistas, y estamos diciendo que la ciudad está experimentando ya sus límites. Entonces, no caben 20 millones más de turistas. ¿Que tenemos que mejorar la conectividad? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con eso, y queremos infraestructuras para mejorar la conectividad, que hagan ya de una vez el corredor mediterráneo para estar bien conectados con Europa, que se invierta mucho más en rodalías para que vaya mucho más rápido todo lo pendiente y mejore toda la conectividad, que se eliminen los vuelos cortos del Prat y se gane capacidad eliminando los vuelos cortos que en otros países de Europa ya se están prohibiendo porque no tienen ningún sentido y hay que sustituirlos por desplazamientos en tren, y que se mire el sistema aeroportuario catalán para ver cómo se puede optimizar su uso y hacer una estrategia de todos los aeropuertos que se encuentran en Cataluña, y bien conectados a través de trenes entre ellos, pues hacer la mejor conectividad internacional de toda Cataluña. Eso sería un planteamiento serio al que nosotros estamos totalmente dispuestos a participar, pero que AENA nos venga con amenazas a través de los medios de comunicación sin un plan serio, porque yo jamás he visto ningún informe serio de AENA al respecto, donde lo único que quería era destrozar la Ricarda para aumentar 20 millones de pasajeros, básicamente turistas. Eso es negacionismo climático y nosotros vamos a estar radicalmente en contra. Alcaldesa, Barcelona es una de las pocas ciudades capitales del cambio que sobrevivió en las elecciones del 2019 junto con Valencia o Cádiz. Usted que estuvo en los orígenes, ¿por qué cree que las confluencias se han desgastado tanto en tan poco tiempo? A ver, hemos vivido años muy complicados, ¿no? Han pasado muchas cosas, tensión política, la pandemia, etcétera. Luego es cierto que veníamos de 40 años después de la transición, ¿no? 40 años de democracia, donde básicamente había habido un bipartidismo y pequeños partidos que tenían poca relevancia, y que eso cambió mucho con movilizaciones sociales muy amplias como el 15M, y luego con la llegada de Podemos a nivel estatal y con candidaturas municipalistas como la nuestra, ¿no? Y la de otras ciudades. Esos son muchos cambios en muy poco tiempo si lo miras históricamente, ¿no? Entonces, que todo eso haya podido tener tensiones, que haya podido tener diferentes expresiones o dificultades de crecimiento, de consolidación en cada una de las ciudades, creo que entra dentro de lo normal. Yo estoy contenta, yo puedo hablar por Barcelona y por Cataluña, y creo que aquí en Barcelona y Cataluña, con todas las dificultades igualmente que hemos tenido que enfrentar, hemos conseguido consolidar el espacio, no solo manteniendo la alcaldía de Barcelona, sino consolidando el espacio de los comuns en Cataluña, haciendo que los comuns sean también una formación de referencia para la gobernabilidad, la estabilidad y las políticas progresistas en Cataluña,
Y me gusta también destacar, ¿no?, que aquí seguimos yendo todos juntos en las elecciones con candidaturas que han conseguido sumar a todo el mundo, y por lo tanto esa es nuestra línea de trabajo y nuestra apuesta de futuro. Pero es verdad que en un tiempo tan convulso como el que nos ha tocado vivir, hacer nuevas formaciones políticas, poner a mucha gente de acuerdo, que todo eso se consolide, pues es normal que en algunos lugares pueda tener más dificultades, ¿no? Veníamos de un bipartidismo muy asentado y por lo tanto fácil no era. ¿Y les están perjudicando la pelea pública entre Podemos y Yolanda Díaz en este proceso de construcción de Sumar? Yo no hablaría de pelea pública. Es verdad que pueden haber algunas discrepancias en algún planteamiento, pero yo voy a empezar por los grandes consensos que para mí son más fuertes y más grandes, ¿no? Yolanda Díaz ha dicho en todo momento que cuenta con Podemos, que cuenta con Unidas Podemos, que cuenta con todos los espacios del cambio que hay en el Estado, ¿no?, con los comuns, con Compromís, con todas las realidades territoriales. Ha dicho que ella quiere sumar y que quiere sumar por objetivos, que es lo que hemos hecho en Cataluña durante estos años, y que quiere sumar a mucha más gente, no solo a la que ya está organizada en espacios políticos, sino que había el riesgo que los espacios se empequeñecieran, ¿no? Y precisamente Yolanda yo creo que ha tenido un liderazgo indiscutible como buena política, de hecho es la mejor valorada de todo el Estado, más incluso que Pedro Sánchez, y ha sido porque ha hecho muy buena política, desde el diálogo, desde el consenso, ha conseguido avances concretos que han mejorado mucho la vida de la gente, el salario mínimo, la reforma laboral, etcétera. Entonces creo que con este aval todos estamos de acuerdo, también Podemos, en que es la mejor candidata para el espacio, indiscutible. Podemos lo ha dicho muchas veces, que Yolanda es su candidata, estamos todos de acuerdo en esto, todos estamos de acuerdo en que se harán primarias, y todos estamos de acuerdo en que ya sería hora de algo tan ilusionante como tener una primera mujer progresista presidenta de España. Yo parto de todos esos consensos y luego pueden haber declaraciones de alguien que puedan molestar o que hagan algo de ruido. No voy a secundar eso, voy a secundar y a reforzar lo que creo que son los grandes consensos, que es que Yolanda Díaz tiene un liderazgo indiscutible, muy transversal, que llega mucha gente desencantada de la política, que todos los espacios políticos, cada uno con sus singularidades, ¿no?, o más territoriales, estamos de acuerdo en que es la mejor candidata y que tenemos que sumar. Si todos están de acuerdo, ¿por qué da la sensación, no solo la sensación, sino que hay declaraciones públicas motivadas casi permanentemente o muy a menudo por los reproches, incluso no asistiendo a un acto al que usted estuvo y otros? Al que todo el mundo estaba invitado, y yo creo que todo el mundo debe estar invitado en todas partes, y así lo hacemos en Cataluña. Yo creo que puedo responder por lo que hacemos aquí, ¿no? Aquí vamos todos juntos y todo el mundo está invitado a participar, y creo que, bueno, que por el camino pueden haber algún malentendido, puede haber alguna discrepancia, pero yo creo que en el objetivo principal vamos a estar todos de acuerdo, y yo voy a trabajar siempre para que vayamos todos juntos, sobre todo eso, con la idea de hablar no hacia adentro sino hacia afuera, ¿no? Que es que el riesgo de que pueda ganar la derecha con la extrema derecha, como está pasando en tantos países de Europa, es muy grave. Entonces nos jugamos mucho y creo que hay que reforzar toda posibilidad de acuerdo progresista que pueda fortalecer un gobierno de coalición, que aunque le podemos hacer críticas, que a lo mejor no ha podido hacer todo lo que nos gustaría, pero bueno, ha hecho un escudo social frente a la crisis que no tiene nada que ver con la respuesta que dio el Partido Popular en el 2008. Está haciendo políticas, ¿no?, que llevábamos reclamando desde hace muchos años, ¿no?, pues en materia laboral, pero también la ley de vivienda. Así que yo creo que ese es el camino a seguir, indiscutiblemente. ¿Ha mediado de alguna manera entre los sectores? Yo ahora estoy centrada en Barcelona, como podrá imaginar. Estoy muy centrada en Barcelona y siempre hablo con todo el mundo y siempre me ofreceré a hablar con todo el mundo. ¿Pablo Iglesias también habla? Hace tiempo que no. De hecho, creo que la última vez que nos vimos físicamente fue en el Sant Jordi del año pasado, porque vino. Estaba también, y también estaba usted, ¿no?, en la fiesta de la vanguardia. Pues me acuerdo que en aquella ocasión nos vimos y estuvimos hablando, pero no hemos coincidido físicamente desde entonces. Supongo que no me responderá, pero se la tengo que decir. ¿Sigue afirmando que no la veremos de ministra, gane o pierda? No le responderé, sí que le respondo. Afirmo que no me verán de ministra. No la veremos de ministra. Yo me presento con muchísima ilusión a un tercer y último mandato. Soy una municipalista convencida. Estoy orgullosa de, a pesar de todas las dificultades, la cantidad de cosas que hemos podido empezar a hacer en Barcelona, ¿no?, de inversión social, de nuevos servicios públicos, de escuelas, de vivienda, de transformación urbana, y mi ilusión máxima es un tercer mandato para consolidar
ese cambio y esas políticas progresistas. Entonces no estoy pensando en irme a ninguna otra parte, estoy pensando en acabar bien aquello que hemos empezado. Y si no ganase, que es una posibilidad, porque viendo las encuestas está todo muy ajustado, si no ganase, ¿se quedaría igualmente en el ayuntamiento? Yo soy optimista, me presento para ganar. He sido alcaldesa 8 años y quiero ser alcaldesa un tercer y último mandato. Y en todo caso, después de los resultados de las elecciones, que efectivamente serán los vecinos y vecinas quienes tengan la última palabra, cuando tengamos los resultados veremos si hay que contemplar otros escenarios. Pero en todo caso, el escenario que siempre voy a contemplar es liderar un gobierno progresista. Y en eso yo soy muy clara y otros no. Igual que con lo de la ley de vivienda, que tampoco aclaran si la aplicarían o no la aplicarían en Barcelona. Yo digo que vamos a ser los primeros y más exigentes en aplicar la ley de vivienda y que vamos a ser los más comprometidos en liderar un gobierno progresista y conseguir que PSC y Esquerra, en lugar de mirar hacia la derecha, miren hacia su izquierda. Muchas gracias.